de los hongos de importancia médica son microscópicos y nosotros vamos a ver las enfermedades producidas por los hongos, incluso enfermedades de tipo endógeno. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos el hábitat del hongo, se rompe el equilibrio y ellos empiezan a comportarse como un patógeno. Por las mismas condiciones en las cuales la bacteria se comporta como un patógeno, es decir, porque tienen toxinas, tienen enzimas, pueden degradar pues, nuestros tejidos y dañar el sitio, dañar un órgano y producir una lesión que puede ser sindrómica, profunda. Los hongos más que todo se comportan como oportunistas. Digamos que patógenos primarios son pocos, ¿sí? Pero ellos eso sí no es sino que se le dé la oportunidad y empiezan a comportarse como oportunistas. La diabetes, digamos una circulación que tenga algún problema, las laceraciones en la piel, el paciente que está mucho tiempo de cúbito, todo ese tipo de factores de riesgo le facilitan la infección con este tipo de hongos. Bueno, son células eucariotas. Se habla más o menos de 200.000 especies, dentro de las cuales 400 más o menos son patógenos de mamíferos. Dentro de esos mamíferos pues estamos nosotros, ¿cierto? Tienen características de la materia viva, tales como irritabilidad, conductibilidad, contractibilidad y capacidad de reproducción. Son oportunistas, utilizan la queratina, los lípidos, pueden ser simbiontes endógenos, son capaces de degradar materia orgánica, son heterótrofos de organismos vivos o muertos, son inmóviles, no son móviles. Buenas tardes. Tienen un núcleo organizado, se reproducen por conidios o esporas. El producto que surge del intercambio de material genético, es decir, de la reproducción sexuada, se llama esporo. Y el que surge de la reproducción asexuada, o sea, de hongos mitospóricos que no necesitan hacer cariogamia ni nada de esto, se llama conidio. Ya, déjenme terminar y ya le doy respuesta. Funcionalmente son lo mismo, tienen toda la información, es como una semilla, ¿sí? Ese es. Cuando surgen del intercambio entre dos células, entre dos hongos diferentes, o sea, por cariogamia y todo lo que hace la meiosis, se llama esporio, ¿ok? Y cuando surgen por división de las hifas o a través de la hifa, o sea, por reproducción asexuada, se llaman conidios, pero funcionalmente es lo mismo. O sea, ¿cuál es la función de esas células? Dar origen a un nuevo hongo, ¿sí? Porque llevan toda la información del genoma. Es como una semilla. ¿Sí le quedó claro? ¿Por qué los hongos pueden reproducirse sin intercambio de material genético? Porque las hifas, que es la estructura fundamental, tienen núcleos. Entonces, como cada pedacito de la hifa tiene núcleo, pues ella se puede separar y donde hay un núcleo hay una nueva célula, ¿cierto? Ahí está, miren. Entonces, digamos que hay dos tipos fundamentales de hongos que son los que son filamentosos, como la estructura superior, que son los mohos, que cuando uno ve a veces uno ve el moho, ¿cierto? Por ejemplo, en las juntas de la cerámica, ese colorcito negro que hay ahí, eso es un hongo. Esos son mohos. Y son filamentosos porque ¿por qué no cierran bien ahí? Porque de golpe tienen clase allá y ¿sí se puede cerrar ahí? Ahí, ese. Es que esta no hay ¿No hay? Entonces ábrala. Si no hay nadie allá, pues ábrala, ¿cierto? Listo. Entonces, si ustedes ven, uno alcanza a mirar, ahí donde les estoy mostrando hay como una división, ¿cierto? Cada fragmento, niños, cada fragmento de estos es una célula, se puede llamar así, como un fragmento que se puede separar, porque tiene núcleos, ¿sí ven?
O sea, esta hifa podría dar origen a otra hifa, a un conidio, sin tener intercambio de material genético porque tiene todas las estructuras, núcleo y demás. Pero forman una unidad. Todo esto se llama hifa, ¿ok? Y estos hongos que se reproducen a través de hifas se llaman hongos filamentosos o mohos, ¿ok? Y la que está abajo es una estructura unicelular y es una levadura. ¿Ok? Las levaduras, por ejemplo, las cándidas son levaduras. Y las cándidas son un tipo de levaduras. Las levaduras se reproducen por gemación. Gemar es salir a través de, ¿sí lo ven? Esto es una gema, o sea, es la reproducción o el hijo, por llamarlo de alguna manera, de la levadura, ¿ok? Como es un conidio, porque no hay intercambio de material genético, es unicelular, y como es a través de, eso se llamaría un blastoconidio. A ustedes les pueden informar en cualquier secreción, se observan blastoconidios, o sea que ahí hay levaduras y se están reproduciendo, ¿ok? Listo, entonces, arriba son mohos, ¿cierto? Porque tienen hifas y abajo son unicelulares, las de arriba son multicelulares, se pueden reproducir uniéndose las dos hifas, intercambiando material genético, y eso es una reproducción sexual por meiosis, con cariogamia y todo lo demás. Y la de abajo, y se pueden reproducir por fracción de la hifa, o sea, se divide o sale a través de la hifa, no necesita intercambio de material genético, va a mantener las características de la especie, y en cambio cuando hay material genético de intercambio, pues lo que hace es mejorar, ¿cierto? Esto es una foto de un hongo. Todas estas estructuras redonditas que hay por acá son conidios, ¿sí los ven? Miren. Esta estructura que ven aquí, que parece como un tubito, una manguera, es una hifa, ¿ok? Hay hifas que tienen divisiones, ¿sí las ven? Miren. Entonces, cada pedacito de este es un septo, están septadas. Y esta es la hifa de reproducción. Y a través de esta estructura salen los conidios. Cada conidio o esporo le da origen a un hongo igualitico a él, ¿cierto? Porque tiene que mantener la especie, tiene toda la información del genoma. O sea que aquí tiene la oportunidad de reproducirse de manera bastante abundante, ¿cierto? Nosotros tenemos contacto con los hongos cada vez que respiramos, porque hay infinidad de hongos en el aire. La diferencia entre no tener ninguna patología o tenerla es el sistema inmune. El sistema inmune es el que controla esos procesos de riesgo de infección. Nosotros ni nos damos cuenta. En esos equipos de aire acondicionado hay infinidad, ¿okay? Y en los sitios que están cerrados mucho tiempo. Algunos animales, el intestino de algunas aves es el hábitat de algunos hongos. Entonces, en las deposiciones de esos animales, pues están los hongos. Los que les gusta tener pajaritos, esas palomas que hay por todos lados, montones de palomas, y las palomas también. ¿Listo? Entonces, la pared está formada por quitina, que le da la fuerza, glucanos y mananos parecidos a los de la pared de las bacterias. Por eso los hongos son gram positivos, porque fijan el colorante primario de la coloración de gram. Es decir, si uno colorea una muestra donde hay hongos, va a observar una estructura gram positiva, ¿okay? Y la razón fundamental es ese componente que tiene en la pared, ¿okay? Eso es lo que le da fuerza, es antigénica, permite que se haga quimiotaxis para la respuesta inmune. Y está la membrana celular. La membrana celular basal contiene gran cantidad de esteroles. Digamos, las bacterias, a excepción de los micoplasmas, no tienen esteroles, ¿cierto?
Ese es uno de los componentes de casi todos, no todos los hongos. Y ese azol, que lo tiene que producir porque si no va a perder la membrana. Si ustedes se han fijado, los antimicóticos que uno usa, casi todos tienen la palabra esa, ¿cierto? La mayoría, porque la acción de ese tipo de antimicóticos es inhibir la síntesis de los esteroles, ¿ok? Cotrimazol, no sé qué más. Entonces, los patógenos humanos tienen que tolerar la temperatura nuestra, porque y además los que son parte de la microbiota, ¿cierto? Porque si no, no podrían ser patógenos humanos. La próxima vez que le ofrezcan este salón, diga que no. Sí. Profe, es que el problema es que está en el horario. No, pero usted diga, no, ya mire que aquel está vacío. Bueno, entonces voy a pedir los 19, listo. Para la próxima. Prometido. Para allá. Cuente con eso. No, porque o sea, es como un sauna y además lo ilusiona a uno con el ruido y resulta que no hay nada. No, eso es una mentira. Entonces, los hongos, ¿y por qué no pasó? Dígame, le dio calor. Como acá los azoles que... Los antimicóticos inhiben la síntesis del ergosterol. Entonces el hongo va a perder la viabilidad. ¿Ok? Entonces, según las condiciones de crecimiento pueden ser psicrófilos, mesófilos y termófilos, y es más o menos los mismos rangos que las bacterias. ¿Ok? Y su aspecto macroscópico, digamos, uno puede macroscópicamente ver cuando se unen las estructuras microscópicas y forman colonias. Las colonias son los micelios, ¿sí? Uno ve los micelios que son de distinto color de acuerdo al hongo. Cuando ustedes se encuentran el término hifomiceto, son los hongos filamentosos. Los hongos filamentosos pueden ser de dos tipos: o hialinos, porque no producen pigmento, feohifomicetos, porque producen pigmento. Cuando ustedes encuentren el término feohifomiceto, es un hongo que produce melanina, pero es filamentoso, o sea, es un moho, ¿okay? Un moho que produce melanina. La melanina le da mayor potencial de virulencia porque es más difícil de degradar para las células de la inmunidad. De hecho, pues son difíciles de degradar los hongos. Blastomicetos son las levaduras, ¿cierto? Y los últimos, pues no son importantes para nosotros en el estudio de hongos que afectan a los seres humanos. ¿Qué vamos a encontrar como parte de la estructura del hongo? Generalmente están formados los mohos por estructuras filamentosas o elementos multicelulares. Su unidad funcional se llama hifa y el conjunto de los filamentos o de las hifas se llama micelio o talo. Talo. No palo, sino talo. Clasificación de las hifas. Las hifas pueden ser hifas verdaderas. Las hifas verdaderas son las de los mohos, ¿sí? Porque están comunicadas, son una unidad. Y en cambio las levaduras producen pseudohifas. Las levaduras se reproducen por gemación. Si bien va saliendo a través de la célula primaria, digámoslo así, de la célula 1, y a veces las gemas se separan, pero a veces quedan unidas, entonces se forma una cadena que parece una hifa, pero no es una hifa. Es una pseudohifa porque no está comunicada, ¿sí? La hifa está toda comunicada como la raíz de un árbol o como la rama de un árbol. Tiene que pasar todos los nutrientes y todo, porque si no perdería la viabilidad. Por la función, la hifa puede ser de nutrición o de reproducción. La que vimos en la imagen que les mostré es de reproducción, ¿sí? Ese es lo que hace. La función es ayudar o permitir la reproducción. Hay unos que son, por la morfología, son multicelulares o unicelulares. Por el diámetro, la hifa puede ser ancha o delgada.
y entonces se llama macrosifonado o microsifonado, ¿ok? Eso depende del género o de la especie. Y por ausencia o presencia de pigmento, hialinos o pigmentados. Y los pigmentados se llaman dematiáceos también, ¿sí? Porque producen melanina. Los septos son las divisiones de las hifas, ¿se acuerdan que se Sí. los mostré? Entonces hay micelios septados y micelios cenocíticos cuando no hay divisiones. Ahí está. Estos serían hifas verdaderas. Vamos de arriba abajo, ¿ok? Esto es una hifa verdadera. Y tiene divisiones, ¿ok? ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, bro. Ok. Y aquí, pseudohifas. Mire que uno creería que es una hifa, pero si nos da, comparemos con la de arriba es una unidad. Y en cambio estos son fragmentos, ¿cierto? Y cada cosita de estas es una levadura diferente. ¿Ok? A ustedes les pueden informar si observan pseudohifa. Eso quiere decir que la levadura hace ratico que está ahí en ese sitio donde tomaron la muestra, ¿ok? Ya se reprodujo y demás. Hay macrosifonados, hialinos, cenocítico, que es este de acá. Micelio macrosifonado hialino y este que es pigmentado, ¿sí lo ven? Que tiene un color café. Eso es pura melanina y ella es capaz de producirlo solito de género y de especie. Acá está. Entonces, hay distintas modalidades de IFA, yo se las voy a mostrar y eso de qué depende del género y la especie. Esto está todo en el libro de Bonifaz, ¿sí? Todo está en el libro de Bonifaz. Esto aparece en unos cuernos, ¿cierto? Acá, candelabro fábico. Esto aparece en unas raíces, ¿sí o no? Entonces, uno cuando ve esa estructura, antes de la biología molecular, los hongos se diferenciaban por el tipo de hifas y por pruebas bioquímicas, igual que las bacterias. Ese hongo es un rizoide, obvio, por obvias razones se llama así, ¿cierto? Entonces esto es un rizoide. El hongo es un rizófono, disculpe. Esto aquí parece como un nudo, ¿cierto? Aquí parece que un resorte, ¿cierto? Y aquí como un arete. ¿De qué depende eso? Del género y de la especie. ¿Qué les pasó? ¿Les dio risa? Cuéntenos, para reírnos. Y este se llama pectinias porque parecen los dientes de un peine. ¿Sí? Mire, parecen como los dientes. Bueno, miren esta estructura que alcanzan ustedes a ver acá, como un globito y con un rizoide, ¿cierto? Y los rizoides a veces están unidos unos con otros. Ahí. ¿Okay? Un estolón. Estas estructuras, adentro de esa estructura que se llama esporangio, están los conidios. Ay, me muestra lo más grande. Ya lo vamos a ver. Y eso es propio de un género de hongos. Entonces el otro día, bueno, eso es el mucor, que es un hongo negro, ¿sí? En la forma de reproducción es así. Y esos son un tipo de hongos específicos. Un esporangio. Ahí está, miren. Entonces, candelabros, ¿se acuerdan? Candelabros fábicos, cuerpos nodulares, espirales, estolones, esta estructura que une dos rizoides, ¿cierto? Las raquetas, los zarcillos, los rizoides y las hifas pectinadas. Esa modalidad de hifas depende del género y de la especie. Eso es reproducción asexuada, ¿cierto? Más o menos. Y esto que vamos a ver acá es reproducción sexuada. Pero mire que aquí hay dos formas. Esto que ustedes ven acá se llama ascus y la forma de reproducción
es ascosporas. Ustedes pueden encontrar este término que quiere decir reproducción sexual, ¿ok? ¿Qué es lo que uno ve acá? Como un saquito con 4, si es de reproducción sexual, cada cosita de estas, ¿cómo se llamará? Cada cosita de esa es una semilla nueva, un honguito nuevo. ¿Cómo? ¿Gameto? No. Esporos. Sí, señor. Pero acá tenemos una levadura, ¿cierto? Porque es que esos hongos pueden tener las dos formas de reproducción. Por gemación o, mire, esto es un blastoconidio. Ándale. Mire que hace claridad en que de acuerdo al sustrato que encuentre el hongo, puede tener una forma de reproducción sexual o una forma de reproducción asexual, ¿ok? ¿Cómo se reproducen las levaduras? Por gemación. Y lo naranjita es la nueva célula, ¿cierto? Y lo amarillo es la célula que le da origen. Esta es otra forma de reproducción sexuada, basidio, poras. Entonces esa es la estructura como si fuera un mazo. Aquí sí hay cariogamia y de todo eso porque es una forma de reproducción con intercambio de material genético. Hay una célula donante y una receptora. Y esto, acá están los esporos. ¿Sí los ven? Acá. Generalmente se observa macroscópicamente, se reproducen las setas, se reproducen de esta manera. Y esta se llama cigomicetos. Esto también es una forma de reproducción sexual. Y vamos de arriba para abajo. Mire, aquí está la unión de las dos hifas, ¿sí? Hay una formación de un cigoto y por eso se llaman cigomicetos. Entonces, hasta acá la reproducción es sexual, hay intercambio de material genético, hay todo lo que hay, cariogamia y demás. Y después entonces se forma esta estructura, ¿sí lo ven? Que parece como una lamparita o una bomba de esas que la llenan de bombitas aquí adentro. Esto se llama un esporangio. Y adentro del esporangio están los conidios estos. Esto tiene que reventarse, ¿sí? Para que salgan los conidios. Eso se llama conidios endógenos. ¿Por qué? Porque están contenidos dentro de algo. ¿Ok? Todo esto hasta aquí es sexuado. Esta parte es asexual. Dentro de esos hongos, con esa forma de reproducción, está el mucor. ¿Se acuerdan que se los mostré en la imagen de las hifas? Esto se llama un esporangio y esto se llama esporangioforo, que es el que lo sostiene. Es como un farol, ¿sí? El tubo del farol y arriba la bombita dentro de la cual está el bombillo. Pero aquí lo que hay es un montón de conidios, ¿ok? Bueno, ¿se acuerdan que se puede dividir de manera asexuada y de manera sexual? Los hongos filamentosos, es decir, los mohos, ¿ok? Porque la hifa tiene núcleos en todo su fragmento, entonces ella no necesita intercambio de material genético en todas sus formas de reproducción. Hay ocasiones en que sí. Entonces hay dos formas asexuadas grandes. Uno, por división de la hifa, es decir, la hifa se fragmenta todita, ¿sí? Acá. O a través de la hifa, o sea, sale de dentro de la hifa. Aquí, por división de la hifa. Mire, cada fragmentico de estos es un conidio, ¿sí ven? Mírenlo, mírenlo. La hifa se puede dividir toda o se puede dividir por fragmentos, unos sí, otros no, o se puede dividir solamente el extremo, ¿sí lo ven? Que acá en el extremo se separa y se divide y el resto de la hifa se mantiene tal cual. Esa es por división de la hifa. Esta forma de división se llama tálica. Porque ¿se acuerdan que dijimos que la hifa se llamaba también talo? Talo, sí. Okay. Entonces, la reproducción asexuada puede ser de dos condiciones: por fraccionamiento de la hifa o a través de la hifa. Las tres formas superiores, la A, la B y la C, es por fraccionamiento de la hifa, ¿ok? Que es o se fracciona toda, o se fracciona de manera alternada, o se fracciona en un extremo y se llama solitaria, ¿ok? En cambio, la que se llama
o la que es a través de la hifa se llama blástica, o sea, a través de, ¿sí? La división blástica más característica es la de la, ¿esto qué es? Este muñequito, una levadura, ¿sí? Que está gemando. O sea, las levaduras se reproducen de manera blástica, ¿cierto? Y las demás pues a través de la célula madre. ¿Ok? Miren, aquí hay estos, son esterigmas, todo esto depende del género, ¿sí? Alternada, ya lo vamos a ver ahorita. Y aquí está ¿quién? El esporangio, mírenlo, ¿sí lo ven? Aquí está el esporangio, algunos esporangios son así, otros son así, eso depende del género. Todas estas cositas son conidios. Y a donde vaya cada conidio de eso le va a dar origen a un hongo tal cual. Acá está, miren. Entonces, reproducción asexuada. Porque ya vimos las 3 formas de reproducción sexuada. ¿Se acuerdan cuáles eran? División de la hifa. No. No, esa es Sexual. Ah, sexual. Sexual. Ascosporas. Ascosporas, basidiosporas y cigomicetas. ¿Ok? Ahora, así son las formas de reproducción sexual. Ok, listo. Ah, yo creí que el calor los había dormido. Entonces, miren. Esta es la división de la hifa, ¿sí? Esta es la hifa cuando está originalmente intacta y aquí se va dividiendo. Cada pedacito de estos es un conidio, ¿sí? Y esto se llama tálico, tálico o tálico ártico. O sea, cada fragmento de estos es un conidio nuevo, ¿ok? Una opción nueva de mantener al hongo viable, ¿sí? Hongos filamentosos. Y acá, fíjense que un fragmento se divide y otro no, ¿ok? Entonces eso se llama alternada. Y la tálica solitaria, que era la que veíamos en el extremo. Y cuando veamos los dermatofitos son los, todo eso que, esa enfermedad que se llama pie de atleta y todo eso es producida por un tipo de hongos que se reproducen de esa manera, ¿ok? Bueno, hasta aquí es la forma de reproducción por división de la hifa, ¿ok? Ahora vamos a ver la que se hace a través de la hifa. Y es esta, miren. Va saliendo a través de la hifa. Esta dijimos que era la blástica, que es la característica de ¿quiénes? De las levaduras, ¿ok? Está la blástica acrópeta, esto que parecen como patas de cangrejo. Entonces, de esta hifa de reproducción que está acá, van saliendo los conidios. Cada cosita roja de estas es un conidio. El más nuevo es el que está en el extremo superior. Obviamente estos conidios se van a separar, ¿cierto? Porque pues, para mantener especie tiene que separar. Está la blástica fialídica, que es como si fuera una botella y entonces sale a través de la hifa de reproducción. Blástica sincrónica, y generalmente hay el mismo número de conidios en un lado que en el otro y por eso se habla de sincrónica. Y hacia abajo blástica simpodial, que es esta. Todas se mantienen como en el extremo de la hifa de reproducción. Ya. Y hacia abajo. Esto es blástica anelídica. Yo no sé si ustedes ya saben que hay unos gusanos que se llaman anélidos. Se llaman anélidos porque tienen anillos. ¿Alcanzan a ver aquí el anillo que hay? Sí. Entonces, ¿cuántos anillos hay? Con cuántos conidios produzcan. ¿Ok? Sí, aquí hay 3, aquí hay 2 y aquí hay 1. ¿Ok? Cada anillito es la evidencia de que un conidio se produjo. Entonces, lo marca con un anillo. La siguiente se llama blástica retrogresiva. ¿Cuál es la diferencia entre esta hifa y esta? Que esta está más pequeña, ¿cierto? Sí. Entonces con cada conidio va perdiendo tamaño. ¿Ok? Por eso se llama blástica retrogresiva. ¿Ok? Y las de al lado, la que tiene raicitas y todo, que es de los cigomicetos. Acuérdense que esto ya es asexuado, ¿cierto?
Esto es una endospora. ¿Por qué endospora? Porque se producen dentro de este saquito que hay acá, ¿ok? Y las endosporas únicas, porque estas son múltiples y estas son únicas, ¿ok? ¿Listo? ¿Quedó claro? Espora. Y ahora me perdí. Y ya como que acabamos. Ah, sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Basidiospora.